Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en los chismes más jugosos y las historias que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta sentir un poquito de envidia sana. Hoy venimos con un tema que, créanme, ha estado sonando como campana en todos los círculos, especialmente en el fandom de dos nombres que resuenan fuerte, Kerem y Ande. Sí, han leído bien el título. Hoy vamos a desentrañar esa historia que parece sacada de una telenovela, porque nuestro querido Kerem parece que ha decidido, de una vez por todas, hablar sin filtros sobre ese amor secreto que, según los rumores, lo une a la deslumbrante Ande. Prepárense para emociones fuertes, para descubrir los detalles que hasta ahora se mantenían guardados bajo 7 llaves. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura informativa, no se olviden, por favor, de apretar ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. ¡Vamos allá! Y es que, señoras y señores, cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, no estamos hablando de cualquier pareja. Ellos se consolidaron como una de las duplas más queridas y seguidas del universo de las series turcas gracias a su química innegable en Sen Kalkam. Sus personajes Serkan y Eda conquistaron millones de corazones alrededor del mundo y, la verdad sea dicha, esa chispa que encendieron en pantalla, muchos sentimos que traspasó la ficción. Los rumores de su romance, de su relación fuera de cámaras, fueron un constante murmullo durante mucho tiempo. Las fotos juntos, los viajes compartidos, las interacciones en redes sociales, todo alimentaba esa especulación que para muchos era más que evidente. Pero hasta ahora ambos habían mantenido una postura más reservada, respuestas evasivas, sonrisas cómplices que decían mucho pero confirmaban poco. Sin embargo, el título de hoy nos promete una revelación. Se supone que Kerem, esta vez, ha decidido romper ese muro de silencio. ¿Qué significa hablar sin filtros? ¿Ha confirmado abiertamente su relación con Hande? ¿O ha compartido detalles íntimos sobre sus sentimientos, sobre la naturaleza de su vínculo? Eso es lo que vamos a intentar dilucidar hoy. El escenario, como suele suceder en estas historias, parece estar plagado de indicios. Hemos estado rastreando las últimas entrevistas, las declaraciones públicas, incluso las sutiles pistas que pueden haber dejado en sus conversaciones con la prensa o en sus plataformas personales. Lo primero que debemos considerar es el momento de estas supuestas declaraciones. ¿Se trata de una entrevista exclusiva? ¿Una aparición sorpresa en algún evento? El contexto es crucial para entender la magnitud de lo que Kerem podría haber dicho. Y es que ustedes saben, en el mundo de la fama, las palabras tienen un peso enorme, y cuando una figura tan querida como Kerem decide abrirse, el impacto es inmediato y generalizado. Vamos a imaginar por un momento cuál podría ser el tono de estas declaraciones. Hablar sin filtros puede significar muchas cosas. Podría ser una confesión sincera de amor, donde Kerem exprese la profundidad de sus sentimientos por Hande. Podría ser un relato sobre cómo esa amistad que nació en el set se transformó en algo más. O tal vez, y esto es lo que más intriga, podría ser una revelación sobre los desafíos que han enfrentado al mantener su relación en privado, sobre las presiones de la fama y cómo han lidiado con ellas. Piensen en la imagen que ambos proyectan. Son jóvenes, exitosos, carismáticos. Y la conexión entre ellos parece genuina, profunda. Los fans en su mayoría desean verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Así que si Kerem realmente ha hablado, es muy probable que sus palabras hayan sido recibidas con júbilo por una gran parte de su audiencia. ¿Qué tipo de detalles podríamos esperar de alguien que habla sin filtros? Tal vez detalles sobre cómo se dio cuenta de que estaba enamorado de Hande. ¿Fue un momento específico? ¿Una serie de eventos? Podría compartir anécdotas divertidas o conmovedoras que ilustren su relación. O quizás, y esto es más especulativo, podría hablar sobre los planes a futuro, sobre si ven un camino juntos a largo plazo. Es importante recordar que hasta ahora, las afirmaciones sobre su relación se basaban en suposiciones, en interpretaciones de sus acciones. Si Kerem ha decidido ser explícito, esto podría cambiarlo todo. Podría ser el punto de inflexión que muchos esperaban, la confirmación oficial que ponga fin a las especulaciones y abra un nuevo capítulo en su historia pública. Además, la forma en que Kerem maneja la prensa y las cámaras es conocida por su autenticidad. No es alguien que tienda a ser artificial.
Por lo tanto, cuando se dice que habla sin filtros, podemos esperar que sus palabras sean directas, honestas y reflejen su verdadero sentir. Esto para un actor que ha construido una conexión tan fuerte con su público es un activo invaluable. Analicemos ahora el impacto potencial de estas declaraciones. Si Kerem ha confirmado su amor por Ande, esto no solo será una noticia para los fans de ellos dos, sino para la industria del entretenimiento en general. Generará un sinfín de titulares, entrevistas secundarias, y un aumento significativo en la atención hacia su vida personal. Para Ande esto también podría ser un momento de liberación, al poder compartir más abiertamente su felicidad. Y pensando en ustedes, nuestros queridos espectadores, ¿qué es lo que más les interesa saber? ¿Son las anécdotas románticas? ¿La confirmación de que son pareja? ¿O la forma en que manejan la presión mediática? Cada uno de estos aspectos añade una capa diferente a la historia, y es precisamente esa complejidad lo que hace que estas figuras públicas nos cautiven tanto. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Recuerdan algún momento en particular donde la química entre Kerem y Ande pareciera insuperable? ¿Alguna entrevista previa donde sintieron que uno de los dos casi se dejaba llevar por la emoción al hablar del otro? Compartan esas vivencias en los comentarios. Nos encanta leer sus impresiones y revivir esos instantes con ustedes. Pero volvamos al meollo del asunto, Kerem hablando sin filtros. Esto sugiere una sinceridad que va más allá de las respuestas ensayadas. Podríamos estar ante confesiones de vulnerabilidad, de momentos difíciles, pero también de una felicidad radiante y una conexión que ha superado obstáculos. Imaginen la fuerza que se necesita para decir públicamente sí, estoy enamorado de Ande, y hacerlo de una manera que sea auténtica y conmovedora. Las redes sociales, por supuesto, explotarán. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se volverán tendencia mundial. Habrá análisis de cada palabra, de cada gesto. Y nosotros aquí queremos ser su punto de referencia para desglosar todo esto, para ofrecerles la información más completa y sobre todo, nuestro análisis con ese toque nuestro, cercano y apasionado. Podríamos especular, e incluso sería divertido hacerlo, sobre las palabras exactas que Kerem pudo haber utilizado. Quizás algo tan simple como, sí, Ande es el amor de mi vida, o algo más elaborado como, descubrí en Ande no solo una compañera de trabajo excepcional, sino el alma gemela que siempre había buscado. La verdad es que las posibilidades son infinitas y la anticipación, como ven, es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Y si Kerem ha hablado sin filtros, esto podría significar que no solo ha confirmado su relación, sino que también ha abordado la percepción pública de la misma. Tal vez ha querido aclarar malentendidos, desmentir rumores infundados o simplemente pedir respeto para su vida privada. Porque seamos sinceros, por muy públicos que sean, también tienen derecho a su espacio. En resumen, la expectativa es alta. La noticia, si es cierta y si Kerem efectivamente ha compartido sus sentimientos abiertamente, será un acontecimiento importante para todos los seguidores de esta pareja. Nos dará una visión más profunda de su vínculo, de la autenticidad de sus emociones y, quizás, nos permitirá entender mejor cómo navegan en el complejo mundo de la fama mientras cultivan una relación personal. Ahora, pensando en la conclusión de este vídeo, y como siempre, queremos cerrar con ustedes de la mejor manera posible. Hemos explorado la posibilidad de que Kerem Bürsin haya decidido hablar sin filtros sobre su amor secreto con Hande Erçel. Hemos analizado la importancia de esta posible revelación, la anticipación que genera y el impacto que tendría en su base de fans y en la industria del entretenimiento. Hemos considerado los posibles matices de sus declaraciones, desde confesiones de amor hasta la gestión de la privacidad. Lo que está claro es que la conexión entre Kerem y Hande ha capturado la imaginación de muchos, y cualquier confirmación o detalle sobre sus sentimientos será recibido con gran interés. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este recorrido. Su participación activa, sus comentarios y su entusiasmo son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Si les ha gustado este vídeo y la información que hemos compartido, les agradecería enormemente si pudieran regalarme un asterisco me gusta. Y por supuesto, si creen que a algún amigo o conocido le gustaría saber sobre este tema, no duden en asterisco compartir este vídeo. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y, por qué no, más secretos desvelados.
Hasta la próxima.